Siendo las 9:05, damos por comienzo nuestro seminario de flujo de efectivo. Bien, lo primero que vamos a revisar un poco el concepto de flujo efectivo. El flujo efectivo es un estado financiero básico, está considerado dentro de nuestro set básico, que el objetivo principal es proveer la información relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo de una entidad durante un periodo determinado. Bien. La información contenida en un estado de flujo efectivo en conjunto son antecedentes que son revelados desde otro estado financiero, pero en el flujo efectivo propiamente tal, nosotros lo miramos desde el punto de vista siempre del efectivo, ¿cierto? Del disponible, de cuánto tenemos realmente para hacer la operación diaria, ¿ya? Entonces vamos a evaluar cuál es la capacidad de la empresa para generar los flujos positivos, vamos a evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones, ¿cierto? Cómo podemos pagarle a los accionistas, a los socios, cómo podemos pagar nuestras deudas con proveedores, nuestras deudas principales, por ejemplo, por conceptos de sueldo. Todos esos conceptos los vemos en el flujo de efectivo, ¿ya? También el flujo de efectivo nos permite determinar si necesitamos cubrir necesidades con financiamiento externo, si necesitamos pedir préstamos, si necesitamos endeudarnos. Todo ese tipo de cosas nos entrega el flujo de efectivo. Bien. Además, nos permite identificar partidas que explican diferencias entre el resultado neto, ¿cierto? El resultado neto según la contabilidad, y el resultado de flujo efectivo, ¿ya? Que son todo lo relacionado con las actividades operacionales. Luego también nos permite conocer los efectos que producen en el posicionamiento financiero de la empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el flujo efectivo nosotros vamos a trabajar en base a tres conceptos. Vamos a trabajar en base a las operaciones, el giro principal, ¿cierto? Las actividades operacionales, las actividades de financiamiento y las actividades de inversión. Entonces, bajo esos tres rubros, nosotros vamos a clasificar nuestros conceptos de flujo de efectivo. Bien, lo primero que también vamos a comentar, luego de este pequeño repaso de qué es desde el punto de vista más teórico nuestro flujo de efectivo, es que el flujo de efectivo tiene dos métodos de confeccionarse. Tiene el método directo y el método indirecto. El que nosotros podemos confeccionar y crear a partir de nuestras contabilizaciones es el flujo directo, ¿ya? Ese es el flujo que trabaja el sistema, el flujo efectivo directo. Bien. Entonces vamos a revisar los principales conceptos que tenemos que tener dentro de nuestro Manager ERP para que nuestro flujo de efectivo opere de manera correcta. Bien. Lo primero que vamos a revisar es que el concepto de flujo tiene una tabla. Tiene una tabla dentro de nuestras tablas generales que se llama conceptos de flujo de efectivo. Entonces, dentro de nuestras tablas, nosotros vamos a ir creando cada uno de estos conceptos. Y vamos a irnos al vivo, pero haciéndolo en directo. Ustedes lo pueden después revisar en detalle en el material, pero nos vamos a ir directamente al sistema. Nosotros acá cuando estamos en las tablas generales, nosotros tenemos los conceptos de flujo de efectivo. Como ustedes pueden ver, nos dice cargar una lista. ¿Por qué? Porque también nos vamos a encontrar con una lista similar a la que tenemos en el plan de cuentas, similar a la que tenemos en los centros de costo. ¿Bien? Entonces decimos cargar. Y acá un poco lo que yo les comentaba. Tenemos nuestras tres clasificaciones, ¿cierto? Flujo de efectivo de actividades de operación, de financiamiento y de inversión, ¿ya? Entonces tenemos nuestros tres conceptos de flujo, nuestros tres agrupadores de conceptos de flujo. Posteriormente, si ustedes se dan cuenta, acá abajito tenemos dos niveles. Y si ustedes también se pueden dar cuenta, nuestros son tres agrupadores. Ninguno de nuestros tres conceptos es imputable. Por lo tanto, no es el concepto que nosotros vamos a imputar directamente dentro de nuestras contabilizaciones. Para ver eso, nosotros vamos al nivel 2, donde ya nos encontramos con el concepto de flujo propiamente tal. Entonces aquí nos encontramos con todo lo que son las consideraciones de la operación, luego tenemos las de inversión, ¿sí? Todos nuestros conceptos y nuestros conceptos de financiamiento. Acá es importantísimo, si ustedes se pueden dar cuenta, cuando yo me posiciono, por ejemplo, en mi primera clasificación de flujos provenientes de las actividades de operación, nos fijamos en la parte superior de la ventana y tenemos nuestro código, nuestra descripción, el registro como imputable. Entonces ya sabemos que este es el registro que vamos a indicar, imputar en nuestros comprobantes contables. Muy importante
si ustedes se fijan, tenemos un operador a la derecha, en el cual nosotros nos vamos a encontrar con nuestros 6 conceptos de agrupación. Es decir, si es un concepto de operación que suma, si es un concepto de operación que resta, si es un concepto de financiamiento que suma, un financiamiento que resta, una inversión que suma o una inversión que resta. Entonces, esta operación que tenemos acá es aquel que nos va a permitir en el informe decir cuál es el comportamiento que tiene que tener cada uno de mis conceptos. Bien, entonces es muy importante tener bien hecha esta clasificación. Entonces, la primera tabla que vamos a revisar, la primera configuración, es los conceptos de flujo de efectivo. Como yo les comentaba, si ustedes se pueden dar cuenta por las descripciones con las cuales nos encontramos en el rubro de operación, estamos hablando del método directo del flujo de efectivo. Bien, entonces tenemos nuestra primera gran tabla que tenemos que validar, que son nuestros conceptos de flujo de efectivo. Nos vamos a ir dando cuenta a medida que avancemos que los conceptos de flujo de efectivo, perdón, la generación del informe de flujo de efectivo no es tan complejo de generar en el sistema, es bastante simple, pero tiene pequeñas configuraciones o pequeños pasos que se deben cumplir para que este sea generado de manera consistente. Bien, entonces lo primero es tener bien clasificados nuestros conceptos de flujo de efectivo, primero en su rubro, ¿cierto? Operación, financiamiento, inversión, y posteriormente tener bien clasificado su operador matemático. Bien. Luego, vamos a decirle aquí aceptamos. Ok, ahí sí nos va a dejar salir. Bien. Luego tenemos en el plan de cuenta que revisar la segunda validación. Cuando nosotros entramos en nuestro plan de cuenta estándar, ¿cierto? Nuestro plan PCGA, vamos a ir al rubro del disponible. Entonces nos vamos a los activos circulantes, disponible. Entonces tenemos los disponibles y el banco. Vamos a revisar acá, por ejemplo, el banco. Importantísimo acá, cuando yo le doy doble clic, me voy a ir a las validaciones. Y dentro de mis validaciones, el sistema me pregunta si quiero tener el flujo de efectivo o no. Si ustedes se fijan, acá debajito del concepto contable tengo flujo de efectivo. ¿Ya? Entonces, con esto yo activo qué cuentas contables voy a solicitar que al momento de hacer su imputación en los comprobantes contables me pidan el concepto de flujo que acabamos de revisar. Entonces, acá es muy importante marcar solo las cuentas de efectivo y equivalente al efectivo. ¿Por qué razón hacemos hincapié en solo las cuentas de activo y equivalente al efectivo? Porque si no nos vamos a dar cuenta cuando generemos el informe que si nosotros marcamos todas las cuentas de nuestro plan de cuenta, vamos a duplicar la información y la vamos a netear, ¿ya? Entonces, siempre el concepto de solo marco que en el comprobante contable, y para eso en las validaciones del plan de cuenta, me pida el concepto de flujo de efectivo, mis cuentas de disponible, ¿bien? Y equivalente. Siempre cuando yo hablo del disponible principalmente porque recordemos que en el flujo de efectivo nosotros tenemos que mostrar las partidas que son efectivo y equivalente al efectivo. Bien, entonces en el equivalente al efectivo va a depender de la configuración de lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro plan de cuenta. Bien, entonces acá importantísimo recordando también siempre que cuando hablamos de las validaciones del plan de cuenta siempre nos vamos a encontrar con esta doble columna que son para los comprobantes tipo traspaso y para los comprobantes de ingreso y egreso. Bien, entonces acá nosotros vamos a tener el concepto de flujo. Puede ser obligatorio o puede ser avisar que está vacío o opcional. Si vamos a generar el flujo efectivo, lo más indicado es que las cuentas que sean equivalentes al efectivo y efectivo estén como obligatorias, cosa que no podamos saltarnos el paso. Bien, entonces ya tenemos esta característica dentro de nuestro plan de cuenta. Pero tenemos un par más dentro del plan de cuenta. En la pantalla principal de nuestro plan de cuenta, donde tenemos nuestra configuración de nuestra cuenta propiamente tal, nos vamos a encontrar con dos checks que tenemos que considerar de igual manera. El primero es el que está aquí justo debajito del tipo, que nos dice incluir al flujo de efectivo, es decir, que esta cuenta la vamos a incluir, y lógicamente el incluir al saldo inicial, que va directamente relacionado con el check anterior.
Entonces, con estas consideraciones, nosotros, al momento de generar nuestro flujo de efectivo, nosotros vamos a tener un saldo inicial, los movimientos del periodo y un saldo final. Entonces, con este check de acá, nosotros le estamos diciendo al sistema que esta cuenta contable, Banco 1, por ejemplo, en mi caso, debe ser incluida en el saldo inicial. Bien. Y con esto le estamos diciendo que esta es una cuenta que debería estar en el flujo de efectivo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener esas dos consideraciones y preocuparnos, al igual de que como nos tenemos que preocupar, que en la validación tengamos marcado los checkbox de obligatorio el flujo de efectivo, también lo tengamos en incluir al flujo efectivo e incluir al saldo inicial. Bien, entonces ahí tenemos las configuraciones que necesitamos dentro de nuestro plan de cuenta para operar de manera correcta dentro de nuestro comprobante contable. Bien, entonces ahora que ya tenemos estas dos configuraciones, vamos a ir a la operación propiamente tal. Cuando hablamos de ir a la operación propiamente tal, hacemos directa alusión a ir a un comprobante contable y vamos a hacer las imputaciones respectivas. Bien, entonces vamos a cerrar acá. Vamos a ingresar un comprobante contable. Vamos a ingresar un pago a proveedores, por ejemplo. Entonces va a ser un egreso. Va a ser un pago a proveedores. Ok. Vamos a hacer la llamada de nuestro documento pendiente. Ahí se va a tomar su tiempo. Ahí está. Bien, vamos a llamar un par de proveedores. Listo. Ahora vamos a hacer el llamado de nuestra cuenta de efectivo y equivalente al efectivo, ¿cierto? Nuestro banco. Si ustedes se fijan, al momento en que yo llamé mi tipo de documento que está asociado a mi cuenta Banco 1, automáticamente dentro de las validaciones y las configuraciones que tiene mi plan de cuenta, me aparece mi flujo de efectivo. Y siempre recordando, cuando tenemos este tipo de campos con este botón de la flechita, ¿cierto? Hacia abajo, significa que hay una tabla relacionada y por lo tanto debemos seleccionar el concepto de flujo, que fue la primera tabla que revisamos. Entonces vamos a seleccionar, vamos a tener todos nuestros conceptos de flujo. Entonces nosotros acá tenemos que buscar el que representa la operación que estoy realizando. Lo primero que tengo que ver es, estoy haciendo un pago a proveedores. Perfecto. Manuel me dice, profe, nosotros el plan de cuentas contables sale diferente, sale activo, pasivo, ingreso y gasto. Manuel, lo que yo estoy mostrando son los conceptos de flujo de efectivo. No estamos viendo el plan de cuenta. El plan de cuenta, como tú me lo comentas, es el que se ve acá en cuenta contable. ¿Ya? Estoy hablando de este, flujo de efectivo, que fue la primera tabla que revisamos. ¿Ya? Entonces, como yo les comentaba, revisamos a qué operación corresponde esta acción que estoy realizando. Lo primero que sé, si estoy pagando a proveedores, es parte de la operación de mi negocio. Por lo tanto, automáticamente sé que dentro de mis tres clasificaciones principales, lo primero que tengo que saber es que, es de operación, perfecto, es de operación. Luego, ¿a qué corresponde este concepto? Es pago a proveedores. Entonces, dentro de mis opciones, yo busco el pago a proveedores. Y eso es lo que asigno dentro de mi comprobante contable. Bien. Entonces, aquí dice pago a proveedores por bienes y servicios. Entonces, ahora nosotros podemos completar los restos de campos que son propios de un comprobante contable. Un número de documento, ¿cierto? Ya tiene su cuenta contable, su sucursal, el RUT. ¿Ya? Vamos a cuadrar el comprobante. Entonces ahí tenemos el pago de mis dos documentos. Y le decimos OK. Me va a pedir el RUT. Ya, vamos a poner un RUT para que no deje pasar. Y si ustedes se fijan, como yo les comentaba en delante, es importantísimo que en el comprobante contable nosotros nos vamos a dar cuenta que solo la cuenta que es de efectivo y equivalente al efectivo me va a pedir el concepto de flujo de efectivo.
Por ejemplo, los proveedores nacionales, si se fijan, el campo no está dentro de las validaciones activado y por lo tanto no me lo va a solicitar, ¿ya? Importantísimo, solo las cuentas de efectivo y equivalente al efectivo nos tienen que pedir ese campo. Bien, entonces tenemos nuestro comprobante contable. Vamos a cerrar el detalle, nos vamos a quedar en el encabezado. Nosotros sabemos por naturaleza de concepción de nuestro sistema que este es un comprobante que está en estado ingresado, ¿cierto? Entonces nosotros para poder traspasar este comprobante contable a nuestros informes financieros, a nuestros informes contables, debemos contabilizarlo, ¿sí? Y ese contabilizarlo es tan simple como en la parte inferior de nuestra ventana decirle contabilizado. Nos va a permitir contabilizarlo si tenemos el permiso para hacerlo y obviamente si nuestro comprobante se encuentra cuadrado. Bien, o sea, un comprobante que no está cuadrado no nos tiene que permitir contabilizar. Entonces, con esta marca de este check, ¿cierto? Nosotros le estamos diciendo al sistema, este comprobante tienes que incluirlo dentro del informe, de los informes financieros, tributarios, contables, ¿ya? Entonces ahí tendríamos nuestro comprobante en estado perfecto. Vamos a operar. Bien, pero para el flujo de efectivo en particular nos vamos a dar cuenta que existe una validación adicional, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar a continuación. Cuando vamos a generar el flujo de efectivo, el informe propiamente tal se encuentra en la opción de informes de cuentas corrientes, ¿ya? El informe de cuentas corrientes o los analíticos que nosotros siempre trabajamos más a diario, si nosotros nos fijamos acá en la ventana, en la parte inferior está el flujo de efectivo, el último informe que vamos a visualizar. Entonces lo seleccionamos, nos pregunta el rango de fechas y un factor, el factor lo solicita siempre y cuando nosotros, por ejemplo, queramos generar el flujo efectivo tributario y queremos que se actualice por el factor del IPC. Entonces ahí nosotros podemos ingresar nuestro factor y lo va a generar sin ningún problema. Entonces le vamos a decir OK. Y acá el sistema nos va a entregar un mensaje muy entretenido que nos dice, se encontraron comprobantes sin aprobar y entonces no se van a poder incorporar dentro del flujo efectivo. Favor corregir. Entonces aquí lo primero que nos vamos a decir nosotros, ojo, nos está diciendo el sistema que para incluirlo en el flujo de efectivo no basta con que nuestro comprobante esté contabilizado. Por eso les decía, tenemos que cumplir una doble validación. Nuestro comprobante tiene que estar contabilizado y aprobado. Perfecto. Yo le digo aceptar y el sistema acá me entrega un detalle, ¿cierto? Una ventana, una grilla, en la cual me dice cuál es el comprobante contable y por qué no se va a incluir en el flujo. ¿Por qué? Porque el comprobante no está aprobado. ¿Ya? Entonces vamos a cerrar y vamos a volver a nuestro comprobante. Entonces cerramos acá. OK. Volvemos a nuestro comprobante contable. Entonces acá nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos la opción del aprobado. ¿Ya? Como yo les comentaba, el aprobado es una segunda validación, ¿cierto? Un segundo control posterior al contabilizado. El único informe dentro de nuestro sistema que para su generación exige que todos los comprobantes contables que están involucrados en él estén con esta condición es el flujo de efectivo. ¿Ya? El flujo de efectivo es el único que nos solicita que nosotros tengamos nuestros comprobantes aprobados. Ahora, para aprobar el comprobante contable, al igual que como se hace con el contabilizado, nosotros tan simple como que lo marcamos. Y con eso nuestro comprobante automáticamente va a ser incorporado dentro de nuestro flujo. Bien. Si ustedes se fijan, al igual que en el contabilizado, yo tengo una flechita hacia abajo, o sea, hay una tabla relacionada. Esta tabla en particular, tanto en el comprobante contabilizado como en el aprobado, nos va a indicar si existen registros, si existen comprobantes que no están en este estado. Lógicamente, en el estado aprobado vamos a encontrar muchos, porque como yo les decía, como no es un estado obligatorio para el resto de los informes, nosotros comúnmente no lo marcamos, ¿ya? Pero nosotros podríamos perfectamente ahí buscar los comprobantes. Lo importante es que los que tengan conceptos de flujo necesitamos que estén aprobados, ¿ya? Pero lo bueno es que el sistema nos entrega la validación diciendo, ojo, no vamos a poder generar el flujo porque no están los comprobantes aprobados. Vamos a volver a ir a generar el informe y nos vamos a dar cuenta que ahora sí tiene que dejarnos generarlo. Entonces, vamos a cerrar.
Volvemos nuevamente, informes de cuentas corrientes, flujo de efectivo, el rango de fecha, ¿cierto? Por defecto el sistema siempre nos va a entregar el rango de fecha del mes que estamos cursando, ¿ya? Nosotros podemos modificar ese dato. Entonces le decimos OK. Y ahora fíjense, ya no hay mensaje. O sea, los comprobantes que están en el periodo me refiero al rango de fecha que nosotros seleccionamos, en este caso septiembre. Y dentro de los comprobantes, el sistema de la validación que hace es, ojo, tengo en estos comprobantes que están en el periodo de la quincena de septiembre, ¿cierto? Del 1 al 15. ¿Tienen cuentas contables que tienen que ser incluidas en el flujo de efectivo? Validación que está en el plan de cuenta. Sí, ok. Esas cuentas contables en los comprobantes relacionados, ¿tienen el concepto de flujo? Sí, perfecto. Podemos generar el informe. Esa es la doble validación que hace el sistema. Vamos a decirle que lo vamos a visualizar por pantalla. Y acá nosotros nos vamos a encontrar, siempre en negrita, ¿cierto? Nuestros tres grandes agrupadores, ¿cierto? Operación, inversión y financiamiento. Y el sistema acá, debajo de cada uno de nuestros conceptos de flujo, que ustedes se fijan, eran como los grandes conceptos que teníamos dentro de nuestro primer nivel de los conceptos de flujo de efectivo. Y como segundo nivel, que es el registro imputable, lo va a mostrar un poquito más acá. En este caso, por ejemplo, el pago a proveedores. Y nos va a mostrar su valor. ¿Ya? Acá tenemos para la variación del IPC, si es que lo fuéramos a incorporar o no. Entonces acá el sistema nos dice cuánto fue el saldo inicial y cuánto fue el saldo final, en base a la información que tiene en pantalla. Entonces acá ya nos podemos dar cuenta de otra consideración. Nosotros solo vamos a ver aquellos conceptos de flujo que tengan movimiento. Esos son los que vamos a ver dentro de nuestro informe. O sea, delante cuando veíamos los conceptos de flujo veíamos que eran muchos, eran alrededor de 40. ¿Ya? Entonces de esos 40 conceptos de flujo, no necesariamente yo los voy a ocupar todos. Entonces los que yo efectivamente necesito y estoy ocupando son aquellos que yo voy a ver dentro de mi informe de flujo de efectivo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, vimos pago a proveedores. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar este informe y nos vamos a dar cuenta que posterior a este informe, así como nos pasa cuando generamos nuestro libro de compra, nuestro libro de venta, que tenemos esta doble pantalla de resumen y detalle, acá también vamos a encontrar esa figura. Vamos a decirle cerrar y nos va a hacer otra pregunta. ¿Desea ver el detalle del flujo de efectivo? Porque hasta ahora nosotros estábamos viendo cuál es el total que, por ejemplo, tenemos de pago a proveedores. ¿Queremos ver el detalle? Digámosle al sistema que sí, que nos muestre el detalle. Entonces el sistema acá nos va a mostrar cuál es el comprobante contable y cuánto es el monto y el concepto de flujo al cual está sumando o restando de acuerdo a su operación. Entonces nosotros cuando veamos el resumen, ¿cierto? Cuando generamos el informe de flujo efectivo, vamos a ver un gran resumen. Si queremos desglosar cómo está compuesto cada una de estas partidas, tenemos el detalle de flujo de efectivo. Bien, este es el segundo como complemento del informe que tenemos. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos un tercero. Y le voy a decir nuevamente cerrar esta ventana. Y me va a volver a preguntar. Pero ahora me va a preguntar si me quiero ver lo que no está incluido en el flujo. Yo le digo, perfecto, muéstrame qué es lo que no está incluido en el flujo. Y en esta ventana, el sistema me va a mostrar, por ejemplo, el mismo comprobante que veíamos recién, nuestro egreso, pero me va a mostrar las dos partidas que son las dos llamadas a los documentos. Entonces me dice que son proveedores nacionales. Acá en el detalle, en el nombre, lo que me muestra es la cuenta contable. ¿Ya? Entonces, como yo les decía al comienzo, importantísimo, solo configurar las cuentas de efectivo y equivalente al efectivo. Por lo tanto, que en el flujo no incluido me diga que los proveedores nacionales no fueron incluidos, es correcto. ¿Ya? Porque si yo incluyera todo, el efecto sería nulo, porque anularíamos las partidas incluyendo el debe y el haber del mismo comprobante contable. Entonces, importantísimo, cuando nosotros revisamos cómo está compuesto nuestro flujo de efectivo, en tomar precaución y principal ojo cuando revisamos el detalle de flujos no incluidos, que cae en el nombre, ¿cierto? Donde está la cuenta contable, no exista ninguna de mis cuentas de efectivo equivalente al efectivo. Que estén todas las contrapartidas, ¿cierto? En este caso, los proveedores nacionales, la contrapartida de mi comprobante contable. Entonces, que estén todo el resto, perfecto. Pero los de efectivo y equivalente al efectivo, no. Eso tienen que estar en el otro informe, en los de incluidos, ¿ya? Así que, ojo con eso. Entonces, tenemos estos dos informes
que nos van a complementar nuestro informe principal, pero nos permiten hacer el análisis, ¿ya? Porque como yo les decía, muchas veces cuando nosotros trabajamos con el informe de flujo efectivo, es un informe bastante técnico, ¿ya? Un informe que trabaja con conceptos muy claros y a lo mejor en la sumatoria a lo mejor hay un número que no nos hace sentido, entonces tenemos que revisar y ver el análisis. ¿Cómo hacemos el análisis? Por medio de nuestros comprobantes respectivos, ¿bien? Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo, que era un detalle de flujo de efectivo. Vamos a incorporar ahora otra cuenta contable que también tenemos configurada como concepto de flujo, y vamos a ir viendo cómo se va a ir visualizando nuestro informe de flujo con más de un concepto de flujo. Entonces, volvemos a ir a un comprobante contable. Vamos a ingresar nuevamente. Vamos a hacer otro ingreso. ¿No? De aquí va a ser otro pago. Pero acá, en vez de llamar un tipo de documento, vamos a ingresar a lo mejor el pago de un gasto menor. Entonces nos vamos a ingresar directamente, nos saltamos, no vamos a ir al tipo de documento, nos vamos directo a la cuenta contable y vamos a ir, por ejemplo, a los gastos de administración y venta, y vamos a seleccionar acá nuestros gastos. Vamos a seleccionar un gasto general, ¿cierto? Vamos a pagar un insumo de oficina. Entonces vamos a ingresar acá y vamos a tener 150.000 por... No. Preparar siempre cuando terminamos de poner el punto para que no nos considere el resto de los decimales. Seleccionamos el concepto, el centro de costo, la sucursal, ¿cierto? Acá, gastos de oficina. Ok, otro, para ingresar la siguiente línea, y lo vamos a pagar con caja. Vamos a sacarlo de la caja. Entonces nuestra caja está acá. Y si fijan, la caja también me pide mi concepto de flujo efectivo. Bien, vamos a cuadrar. Entonces vamos a buscar ahora el concepto de flujo efectivo que más represente lo que estamos haciendo, ¿ya? En este caso podría ser pago a proveedores, sí, pero vamos a poner otro para que veamos cuál es la diferencia, ¿ya? Entonces lo primero, vámonos a la sección de pagos, ¿ya? Otros pagos de actividades de operación vamos a colocar, ¿ya? Para no colocar el mismo de pago a proveedores. Bien, entonces acá tenemos nuestra glosa y ok. Sí, vamos a dejarlo vacío el tipo de documento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya un segundo comprobante contable, que acá la diferencia fue que, si ustedes se fijan, yo llamé directamente las cuentas contables. Llamé una cuenta de gasto y llamé la cuenta de caja directamente. No pasé por el tipo de documento. Siempre recordando que nuestros comprobantes contables podemos llamarlos desde el punto de vista del tipo de documento o desde la cuenta contable. ¿Ya? Entonces, Manuel, lo que tú me preguntabas antes del plan de cuenta es lo que yo estaba visualizando justo acá, en la cuenta contable, ¿ya? Entonces, cerramos. Entonces, ya sabemos que para que nuestro flujo nos considere este comprobante, tenemos que tener las dos validaciones. Entonces, le decimos contabilizado y aprobado. Perfecto. Entonces, cerramos. Vamos nuevamente a generar nuestro informe de cuentas corrientes, flujo de efectivo, rango de fecha, ok. Ya no hay tenemos los dos comprobantes que tenemos ingresados en el periodo, están cumpliendo todas las reglas, por algo el sistema nos dice ya, podemos generar el informe. Perfecto, pantalla. Entonces ahora nos damos cuenta que dentro de nuestras actividades de operación, ya no tenemos solo un concepto, tenemos dos. Y acá nos va mostrando nuestros dos conceptos. ¿Bien? Entonces lo mismo. Tenemos nuestros dos conceptos y, como yo les comentaba, dependiendo de los conceptos que yo voy a ir imputando, en cada uno de mis comprobantes contables son las opciones que yo voy a visualizar en pantalla. Puede que mi flujo efectivo sea chiquitito, como puede que sea muy largo, ¿ya? Entonces cerramos, visualizamos el segundo informe, vamos a ver el detalle. Entonces acá en el detalle vamos a tener nuestros dos egresos, ¿cierto? El de pago a proveedores y el de otros pagos de actividades de la operación. Y ahí tenemos nuestros montos, que son los que complementan nuestro informe. Entonces ahora, cuando visualicemos el tercer informe,
el de detalles de flujos no incluidos, tenemos que encontrarnos que vamos a tener las cuentas proveedores y vamos a tener nuestra cuenta de gastos de insumos de oficina. Entonces estamos correctos. Cumplimos la validación de que estas cuentas contables no están dentro de las que yo tengo marcadas como que deben ser incorporadas. Perfecto, entonces tenemos esos dos movimientos contables. Ahora vamos a hacer una validación adicional. Si ustedes se fijan, vamos a ir acá. Un poco voy a revisar una configuración en el plan de cuenta. Vamos a revisar la cuenta caja, que fue la que acabamos de utilizar. Y tengo el concepto obligatorio. Vamos a cambiarle esta configuración para que veamos cuál es su efecto. Lo vamos a dejar como opcional. Y vamos a ir a generar nuevamente un comprobante contable. Entonces acá en el comprobante contable vamos a generar nuevamente un egreso, hacer otro pago. Vamos a volver a generar un pago de insumos de oficina directamente para que veamos una pequeña diferencia que nos vamos a encontrar cuando generemos nuestro informe. Bien, entonces tenemos nuestros gastos generales, nuestros insumos de oficina. Y acá vamos a hacer 350 para que tengamos una diferencia. Nuestro centro de costo, nuestra sucursal y nuestra glosa. Otro. Vamos a nuestra cuenta caja. Y acá nos vamos a dar cuenta que me pide el flujo, pero no lo voy a completar. Lo voy a dejar así, sin concepto. Porque le puse que era opcional. Y aquí me dice, tipo de documento, no lo necesito. Y este tampoco lo vamos a completar. Número de documento, perfecto. Pues despasé. No tuve necesidad de marcarlo. ¿Por qué? Porque dejamos la configuración como opcional. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar el comprobante y vamos a contabilizarlo y aprobarlo. En ese sentido cumplimos esa validación. Pero vamos a ver qué ocurre cuando generemos nuestro flujo. Volvemos a ir a nuestros informes de cuentas corrientes. Flujo de efectivo. El mismo rango de fecha. Ok. Pantalla. Perfecto. Pasó. No hay ningún problema. Mantengo mis dos conceptos. Solamente y los mismos valores. Si se fijan. En otros pagos solo tengo mis 150.000, no tengo 150.000 más mis 350 que acabamos de generar, porque ese comprobante no le asignamos concepto de flujo. Generamos el detalle, vamos a mantener los mismos dos egresos que estábamos revisando anteriormente. Perfecto, nuestro dos egreso. Y acá en el informe de los detalles de los flujos no incluidos, nos vamos a encontrar con que acá sí nos aparecen nuestros tercer egreso. ¿Ya? Entonces acá tenemos que tener la precaución de revisar siempre las validaciones. Por eso yo al principio les decía, cuando revisábamos las validaciones, que era importantísimo que aquellas cuentas que nosotros sí necesitamos que se incluyan dentro de nuestro flujo, que son las cuentas de efectivo y equivalente al efectivo, sean con la opción de obligatorio, ¿ya? O avisar si está vacío, como por ejemplo nos pasaba en el ejemplo del tipo de documento que está avisar si está vacío. Entonces, si yo lo dejo vacío, me alerta. Estás dejando el campo vacío. Yo lo dejé opcional. Como es opcional, el sistema dice, perfecto, tú me estás diciendo que este no es un campo que tú requieras. Y por lo tanto, yo te dejo grabar sin él. Pero eso nos trae como consecuencia que esa partida en específico que necesitamos nosotros por concepción, ¿cierto? Por origen, incluirla dentro de nuestro flujo, no está siendo incluida, ¿ya? Entonces, por eso al principio les decía, ojo con las validaciones, ¿ya? El flujo efectivo, como ustedes pueden ver, es un proceso muy simple de generar. La gran complicación que tiene es las pequeñas configuraciones y las pequeñas consideraciones que tenemos que tener para que éste pueda fluir de manera consistente y de esta manera no tengamos ningún problema en su ejecución, ¿bien? Entonces,
ahí tenemos un ejemplo de qué ocurre cuando tenemos una cuenta contable que no tenemos la opción de obligatorio. Entonces nos deja pasar, nos deja guardar nuestro registro y nuestro registro queda de manera inconsistente para nuestra operación propiamente tal. ¿Ya? Entonces ahí otra consideración importantísima. Bien, entonces ahí ya tenemos, por eso hice el mismo ejemplo de el insumo, pero con y sin concepto de flujo. Entonces ahora vamos a hacer el cambio. Voy a desaprobarlo y descontabilizarlo para poder hacer la modificación. Vuelvo a ir a mi línea de caja, ¿cierto? A mi registro de caja. Le digo modificar y le vamos a asignar su concepto de flujo. Entonces aquí, otros pagos. Ok. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí, como yo tengo el tipo de documento que me avisa si está vacío, me alerta. Vamos a contabilizar y aprobar. Perfecto. Cerramos. Vamos nuevamente a generar nuestro informe de flujo de efectivo. Pantalla. Y aquí automáticamente nos damos cuenta que en otros pagos de actividades tenemos 500.000. Entonces aquí decimos, ok, ahora sí estamos considerando los dos comprobantes, el de 150.000 y el de 350.000. Entonces ya sabemos con certeza que tenemos nuestros comprobantes considerados dentro de nuestro flujo. Entonces cerramos. Detalle de flujo, perfecto. Y acá ya sabemos que tenemos nuestros 3 comprobantes considerados como parte de nuestro flujo de efectivo. Bien. Y el de flujos no incluidos. ¿Ya? Correcto. Tenemos los proveedores y los insumos de oficina solamente. Entonces, importantísimo que esté bien considerado las validaciones y que las imputaciones estén correctas. ¿Ya? Cuando me refiero a que las imputaciones estén correctas, me refiero a que estén consistentes. Si necesito que la cuenta contable me pida el concepto de flujo, que me lo pida, ¿ya? Que lo impute correctamente. Lo mismo ocurre cuando estamos haciendo importaciones de comprobante. A lo mejor estamos haciendo una importación de algún pago, una importación de algún ingreso, o de otro traspaso, a lo mejor que estamos haciendo ante nuestras cuentas. Es importantísimo que estén considerados el concepto de flujo también dentro de la importación, ¿ya? Por eso cuando tenemos el comprobante contable dentro de nuestra gran sábana, que es nuestro comprobante contable de importación, tenemos nuestros conceptos de flujo, ¿ya? Así que ojo con eso, para que nuestra información quede consistente dentro de nuestro sistema. Bien, entonces ahí tenemos la forma de operar con nuestro flujo de efectivo. Si ustedes se fijaron, el sistema nos va alertando de las distintas cosas que nos faltan, ¿ya? Cuando partíamos con el primer ejemplo, que no habíamos contabilizado nuestro comprobante contable, al momento de generar nuestro flujo nos dijo, ojo, no lo puedo generar porque no tienen los comprobantes aprobados. Entonces el mismo sistema nos va dando ayudas y nos va diciendo qué es lo que nos falta para poder generar de manera correcta nuestro informe. Bien, pero en sí, la funcionalidad del flujo efectivo es eso, no es más que eso. Por eso yo les decía al principio, se ve muchísimo más complejo de lo que es. Cuando uno lo ve en la realidad, en el vivo, se da cuenta que es muy simple. Necesita pequeñas cosas para operar. Y una vez que están esas configuraciones, después puedo generar todos mis flujos de efectivo de manera súper rápida y en cualquier momento que lo necesito, ¿ya? Porque sabemos que uno de los informes, yo creo que uno de los informes más complejos de construir, ¿ya? Porque como tengo que sacar información directa de los comprobantes contables para saber cómo se alimentan cada uno de mis conceptos, es mucho más complejo generarlo a lo mejor de manera manual o con información extra que no sea directamente desde el sistema. Bien, así que ese en sí es la funcionalidad de nuestro flujo de efectivo. Como ustedes se pudieron dar cuenta por los conceptos que teníamos en la operación, yo les comentaba, utilizamos el método directo. Bien. ¿Alguna duda, consulta que tengan?
¿No? ¿Dudas, consultas? No tenemos dudas, al parecer. Oscar nos pregunta, ¿los conceptos de flujo vienen cargados por defecto en la base? Sí, los conceptos de flujo hace bastante tiempo que fueron incorporados en nuestras bases, así que si ustedes tienen bases no tan antiguas, deberían tener todos sus conceptos de flujo cargados, ¿ya? Así que en eso no tendrían problema, deberían tener ya todos sus conceptos para que ustedes los puedan utilizar. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. De todas formas, igual es una tabla que ustedes pueden editar, así que si hay alguno que les falta o cosas así, también lo pueden ir completando. Manuel me dice, profe, cuando seguí los pasos para generar el informe del flujo efectivo, no me apareció nada. ¿A qué se debe eso? No te apareció nada. Manuel, tienes que revisar si tienes bien configurados los conceptos de flujo, si los comprobantes contables tienen marcada la opción de flujo de efectivo, ¿ya? Porque si no te aparece nada, ahí hay distintas consideraciones. Cuando en el informe no aparece nada, es que te genera el informe pero no te muestra información o te dice que no hay registro. ¿A qué te refieres con el no me aparece nada? ¿Ya? Porque eso depende del mensaje o la forma en que no dice nada, no me genera el informe. Ya, si no te está generando el informe, es porque el sistema no está encontrando comprobantes contables que estén en el periodo que tú estás seleccionando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, revisa bien los comprobantes contables que tú utilizaste en el ejemplo que estás siguiendo, si están dentro del rango de fechas que estás generando el informe. ¿Ya? O sea, a lo mejor el comprobante que estás utilizando a lo mejor es de agosto y tú estás tratando de generar el informe de septiembre. Revisa esa consideración. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? ¿No tenemos más duda o consulta? Bien, entonces, como siempre les comento que nuestro video va a ser cargado en nuestras plataformas de YouTube y también en nuestro centro de ayuda para que lo puedan volver a revisar si tienen alguna duda o consulta posterior, para que lo puedan volver a revisar y seguir los ejemplos que hemos tenido en esta mañana para que puedan complementar su operación. Recuerden siempre que todas nuestras actividades, nuestros webinars, seminarios, nosotros los dejamos siempre disponibles en nuestro YouTube y en nuestro centro de ayuda para que ustedes lo puedan volver a revisar. De igual forma, nosotros les compartimos la grabación de la sesión, pero estas tienen una vigencia de 15 días que se encuentran en la plataforma y después son sacadas de la plataforma. Por eso nosotros las cargamos en nuestros canales de YouTube y nuestro centro de ayuda para que ustedes puedan volver a revisar nuestra información. Bien, entonces ya saben que pueden volver a ver este video. De todas formas, yo durante el día les voy a compartir el link que va a estar en la plataforma por 15 días. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, para cerrar nuestra sesión y ir a nuestras actividades de este día extraño, el día jueves, pero es jueves con pinta de viernes. Bien.
ya que no tenemos dudas, les doy las gracias por su participación. Los dejo cordialmente invitados a nuestras actividades que vamos a tener el próximo mes, en octubre. También vamos a tener nuestro webinar habitual y un seminario, ¿ya? Así que estén atentos ahí a nuestras publicaciones para que sepan cuál es el tema que vamos a tratar el próximo mes. Bien, que tengan un excelente día jueves y un excelente fin de semana. Así que nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.